Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Latidos de Vida Más Allá del Cáncer. Agradecerlos a todos ustedes por estar todas las semanas con nosotros y obviamente también cuando disponen de su tiempo, revisar los videos con los temas que es de su interés. Siempre invitarlos a que se suscriban, que para nosotros es fundamental. Asimismo también hagan llegar sus comentarios y denle like, activen la campanita de notificaciones. Muchas veces hemos visto personas o nosotros mismos, ¿no? Conocemos personas que son gorditas, que tienen la piel un poco oscura o que a veces tienen episodios de presión arterial alta, episodios de taquicardia, o sea, que aumenta la frecuencia cardíaca, sienten palpitaciones y muchas veces no nos explicamos el por qué. Y justamente en relación a esos detalles, pues hoy día vamos a abordar un tema sumamente importante que podría ser su caso, que se llaman los tumores de la glándula suprarrenal. Tumores de la glándula suprarrenal. Esto es un tema que tenemos que mirarlo con bastante cuidado por lo importante que son los tumores a este nivel, porque esta glándula prácticamente puede parecer invisible o poco conocida, pero es elemental para la vida. Aunque son pequeñitas, su función es gigantesca. Cuando una pequeña glándula altera el equilibrio de todo el organismo, nos recuerda cuán frágil y maravillosa es la vida. Glándula suprarrenal. Un poquito en la revisión para luego tocar el tema importante. Bien, los cánceres de la glándula suprarrenal básicamente se presentan en el mundo entre 0,5 a 2 millones por habitantes al año, con una mortalidad que representa el 0,2% de todos los cánceres. Asimismo, estos tumores son hallazgos que mayormente son benignos en una proporción del 4,7 y se presentan mayormente en personas por encima de los 40 años. En nuestro Perú básicamente no hay registros, sin embargo tenemos los casos como digamos lo vamos viendo en el día a día en la consulta, y dentro de ello tenemos múltiples tumores, como por decir los adenomas, que son benignos, los feocromocitomas y algunos otros que lo vamos a ir enumerando en el transcurso del programa. Para ponernos en contexto también, estos tipos de tumores son bastante agresivos, con una supervivencia en estadios tempranos, a los supervivencia de 5 años, más o menos por encima de los 50-60%, y esos son estadios avanzados menos del 20%. Entonces, dicho eso, tenemos que conversar también que el diagnóstico de estos tumores se van incrementando en el tiempo, y debido a que se está haciendo cada vez más estudios de imágenes y son hallazgos incidentales. Por eso a este tipo de tumores se le conoce como los incidentalomas. Lo encuentro incidentalmente. Y hemos visto por así que en los hallazgos tomográficos se puede encontrar 1 a 5% o 5 de cada 100 personas pueden tener estos tumores que se encuentran por casualidad. ¿Qué es la glándula suprarrenal? Un poquito de anatomía. Son dos glándulas, una derecha, otra izquierda, que se encuentran inmediatamente por encima de los riñones. Pesan aproximadamente entre 4 a 6 gramos. Los tamaños mide aproximadamente de 2 a 5 centímetros de largo, de 2,5 a 3 centímetros de ancho y aproximadamente 1 centímetro de grosor. Se asemeja a una nuez. En la derecha tiene la forma más o menos piramidal y en la izquierda tiene la forma semilunar. Eso es una pequeña glándula, eso es la anatomía. Pero de todo ello, lo más importante son las funciones. ¿Qué funciones tiene? Y vamos a ver lo elemental en relación a ello. ¿Por qué? Porque puede haber tumores benignos o malignos, como lo vamos a ir viendo, pero muchos de ellos, el problema está por la función. O sea, acá nos vamos a enfocar al tema del cáncer más la función. Y para saber qué funciones tiene esta glándula suprarrenal, pues tenemos que conocer también qué produce.
Bien, entonces, la glándula suprarrenal tiene dos partes, la corteza y la médula. Esto lo expliqué brevemente cuando hablamos de los tumores retroperitoneales, así que lo invito también a revisarlos, porque se encuentra en el retroperitoneo. Entonces, nuevamente retomando el tema. Corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. La corteza suprarrenal más o menos representa el 90% de la glándula. Ahí estamos. ¿Y qué produce la corteza suprarrenal? Produce una sustancia que se llama la aldosterona. ¿Qué es la aldosterona? Su función es regular el equilibrio del agua y de la sal, sobre todo sodio y potasio, en el cuerpo. Y esto es, digamos, es un producto que va a funcionar o va a actuar en el riñón, en la parte distal de la nefrona, le decimos. ¿Y cuál es su función de esto? Elemental, como producto final de la función, es la control de la presión arterial. ¿Qué otra sustancia? El cortisol. El cortisol regula el metabolismo de los nutrientes, de las grasas, proteínas, carbohidratos. Asimismo, también reduce la inflamación, reduce el azúcar en la sangre y también ayuda en lo que es la respuesta al estrés. Miren qué interesante. La otra sustancia, la tercera sustancia, son los andrógenos. ¿Qué son los andrógenos? Son los precursores de las hormonas sexuales, tanto estrógenos como testosterona. Y esto van a influir mucho en el desarrollo sexual. Entonces, recordar que la corteza produce la aldosterona, el cortisol y los andrógenos. Recordar estos es sumamente fundamental para luego ver cómo evoluciona, ¿no? Cómo se presenta la enfermedad. Ahora vamos a la médula suprarrenal. Vamos a poner que la glándula es como una palta, ¿no? Hablamos de la corteza y vamos ahora a la pepa, que sería la médula suprarrenal. Disculpen la comparación, pero es un poquito para entendernos. Entonces, la médula suprarrenal más o menos representa el 10% de la glándula. ¿Qué produce? Produce la adrenalina y la noradrenalina. Y esta básicamente se libera, ¿no? Se libera ante estímulos agudos. ¿Qué va a pasar? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta la energía. Y esto nos hace posible una respuesta al estrés en correlación con el sistema simpático. ¿Cómo responde al estrés? Con una reacción de lucha o de huida. Entonces, miren qué interesante estas funciones. Entonces, recordar que cada una de estas sustancias tiene una determinada función. Por tal motivo, al aparecer estos tipos de tumores, van a producir esas sustancias que se van a manifestar conforme vamos viendo en relación al desarrollo del programa. Bueno, si hasta ahí han entendido, hagan una pausa. Por favor, denle like y vamos a continuar cuando ustedes hagan sus comentarios y cuando ustedes también puedan compartir la información. Seguimos. ¿Cómo se clasifican estos tumores? La clasificación general de estos tumores. Los tumores pueden ser benignos o malignos. Benignos o malignos. Y los malignos pueden ser primarios de la glándula suprarrenal o metastásicos, o sea, vinieron de otro lugar. Recordar que los tumores benignos no es cáncer. No se extienden, no invaden, no hacen metástasis, a diferencia de los tumores malignos, ¿no? Los tumores malignos sí son cánceres, invaden otras estructuras y se van a otras partes del cuerpo. Esa es la diferencia. Recordad que estamos hablando de tumores. Dentro de los tumores benignos vamos a encontrar lo que se llama el adenoma cortical. Es una tumoración que básicamente tiene menos de 2,5 centímetros. Esto se puede encontrar de forma incidental. Mayormente son asintomáticos y no son funcionales. Pero si es que llegan a producir este tipo de sustancias, pues vamos a ver alteraciones en el cortisol, que vamos a ver posteriormente, que es el síndrome de Cushing, y alteraciones en la aldosterona, ¿no? Que es el síndrome de Cohen. Entonces, esto sí puede producir. Y otra cosa más, el feocromocitoma benigno. Feocromocitoma benigno. El nombre básicamente está en un derivado del griego, que es fios, que es oscuro, cromo, que es color, y citoma, que es tumor. Literalmente significa tumor de color oscuro. ¿Por qué? Porque hay unas células especiales que se llaman las células clorofinas que se tiñen, ¿no? Con sales de cromo y se le ve oscuro. Por eso se llama
feocromocitoma. Estas células que producen, que le hemos dicho, ¿no? Producen la adrenalina y la noradrenalina. Estos tumores, aun siendo benignos, al producir esta sustancia pueden generar hipertensión arterial, cefalea, sudoración, taquicardia, palpitaciones. Y obviamente el diagnóstico se hace con estudios de sangre o estudios de orina y el tratamiento va a ser extirpar el tumor tras un tratamiento farmacológico que también lo vamos a explicar posteriormente. Miren qué interesante. Por otro lado, tenemos el mielolipoma. ¿Qué es el mielolipoma? Mielo es de médula ósea, lipoma es de grasa. Entonces, esto tiene un componente hematopoyético que está en la corteza, o sea, componente de sangre. Eventualmente se encuentra también incidentalmente un tamaño entre de 6 a 10 centímetros y que puede causar dolor y como es componente sanguíneo puede causar hemorragia. Obviamente hay que operar, esto está claro. ¿Qué otros tumores benignos? Son los quistes suprarrenales. Cuando nos referimos a una lesión quística, nos referimos a un tumor líquido, con un componente líquido, es una bolsita, eso es el tumor líquido. Entonces, esto incidentalmente se encuentra entre la tercera y la quinta década de la vida, es más frecuente en mujeres. Y estos cuando llegan a crecer un poco grandes, digamos así, van a producir dolor abdominal, distensión abdominal y molestias gastrointestinales. Entonces, muchas veces se diagnostica estos tumores? Porque producen molestias por un efecto de masa, porque crecen, entre comillas, desplazan o aplastan, digamos así, para el término. Estos quistecitos obviamente también requieren un tratamiento quirúrgico, lo vamos a ver después. Ahora sí, vamos a los tumores malignos. Tumores malignos primarios de la glándula suprarrenal. Dentro de ello vamos a encontrar el carcinoma adrenocortical. Esto es un tumor raro, pero es sumamente agresivo. Secreta estas hormonas en exceso. Recuerden que tienen una función normal, pero estos tumores secretan en exceso. Por tal motivo van a haber síntomas como aumento de peso, debilidad muscular, cambios físicos. Va a haber, por decir esto, es un poco de gordura, que es el síndrome de Cushing, que luego le explico, ¿no? Y también va a haber unas digamos, manifestaciones de virilización. Asimismo, también retención de líquidos. Hay cambios en la piel, hay vello excesivo e hipertensión arterial. Todos estos tumores manifiestan por su función. Recuerden que del programa de todo vamos a hablar de función, porque no vamos a hablar mucho de lo que es el tamaño tumoral, de lo que es la metástasis, todo es la función, porque en relación a eso están los síntomas. ¿Qué otro tumor maligno? El feocromocitoma maligno. Recordar que en la primera parte hablé del feocromocitoma benigno. Ahora hablamos del maligno. ¿En qué se diferencia? En que este invade, este se disemina, pero funciona básicamente igual. ¿Qué hace el feocromocitoma? El feocromocitoma lo que hace es secretar estas sustancias como las catecolaminas, se le conoce como la adrenalina y la noradrenalina, y que provoca aumento de la presión arterial, dolor de cabeza, sudoración y taquicardia. Siempre vamos en relación a esa función. Y otro tumor, los sarcomas suprarrenales, que son muy raros. Básicamente se diferencia por el tamaño. Ante masas que superan los 6 centímetros, vamos a pensar en estos sarcomas, que son sumamente agresivos, pero raros. También decíamos que los tumores malignos pueden venir de otros órganos. Una enfermedad sistémica metastásica puede venir de otros órganos. ¿Y qué otros órganos son? Que hacen metástasis a la glándula suprarrenal. Es el pulmón, mama, riñón, colon y el melanoma maligno. Recordar que los diagnósticos son completamente diferentes. Si yo estoy pensando en una enfermedad metastásica, es porque hay otro tumor en otro órgano. Entonces, básicamente es eso. Y por eso hacemos los estudios de extensión de enfermedad que siempre lo hemos comentado. Bien, entonces, ahora que hemos visto pues la anatomía, hemos visto la función, cómo influye en el equilibrio del organismo, pues tenemos que pensar qué factores de riesgo hay, qué me lleva a desarrollar un cáncer de la glándula suprarrenal, qué me lleva. Y ahí hay que diferenciar dos cosas elementales. Los tumores digamos, producidos como el carcinoma adrenocortical, que es muy diferente al feocromocitoma. Son completamente diferentes. O sea,
los factores que lo llevan, los factores de riesgo a cada uno son diferentes, digamos así. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores para el carcinoma adrenocortical de la corteza, ¿no? De la corteza suprarrenal? Básicamente está en relación a los factores genéticos. Y ahí vamos a enumerar solamente, porque no quiero marearlos, pero es la literatura el que nos dice, nos orienta y es bueno saberlo, ¿no? Recordar que el programa es para todo público, así que lo importante es conocer un poquito a fondo para tomar un poco más de conciencia en relación a la enfermedad, conocimiento de la enfermedad. Bien, entonces son síndromes genéticos, alteraciones genéticas. ¿Cuáles son? El síndrome del Inframénic, como lo hemos visto en otras enfermedades, es una mutación genética y que eso más o menos está en relación a que existe la posibilidad de hacer un cáncer entre el 90% en mujeres, 70% en varones. Y se asocia también a otros tipos de cánceres, como los sarcomas, cáncer de mama, los tumores cerebrales y algunos otros carcinomas, ¿no? Otro tipo de localización. Otro síndrome, el síndrome de Beckman-Whitman, un nombrecito medio raro. Esto está en relación a que nacen niños grandes, que se llaman macrosómicos, tienen una lengua grande que se llama la macroglosia. Y también estos van a tener problemas en el desarrollo de la pared abdominal que no cierra por completo, que se llama el onfalocele. Y esto se relaciona a tumores embrionarios. Ahí revisen ustedes cuando hablamos de tumores embrionarios, ahí tocamos un poquito también este síndrome. Hay otro síndrome o asociado que se llama la neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Esto se le conoce también como el síndrome de Werner. Esto es poco frecuente, pero causa tumores usualmente en la paratiroides en un 90%, en el páncreas en un 60%, en la hipófisis en un 40% y produce el hiperparatiroidismo, ¿no? Fisiológicamente hablando, que se encarga del calcio, ¿no? Por tal motivo produce cálculos renales, dolor abdominal y debilidad. Miren qué interesante toda esta función. Adicionalmente tenemos como factor de riesgo la radiación cuando se irradian órganos por algún tipo de tratamiento, otros factores hormonales y las alteraciones moleculares per se que ya lo hemos conversado. Entonces, esos son los factores de riesgo para un carcinoma adrenocortical. Y ahora vamos a los factores de riesgo para un feocromocitoma. También tenemos los factores genéticos. Y dentro de estos síndromes genéticos tenemos la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, que esto más está relacionado a los cánceres de tiroides, a los feocromocitomas, por decir en un 40-50%, tiroides en un 100% y otros tumores de la paratiroides. El síndrome de von Lippen-Lindau, que es el nombrecito, ¿no? Esto produce crecimientos en diferentes tumores, diferentes partes del cuerpo, sobre todo en el cerebro, en la médula espinal, en los ojos, en los riñones, en el páncreas y obviamente en la glándula suprarrenal. Otro síndrome, la neuroneuratosis tipo 1, es aquel que produce unos tumores en el nervio periférico, en la piel, que se le conoce como los neurofibromas. Esto básicamente asocian también a alteraciones en el hueso. Esto se manifiesta en la etapa temprana en algunos niños que hemos visto que se llaman las manchas de café con leche, ¿no? Que está en el cuerpo, manchas de café con leche y también algunas pecas tanto en la región axilar como en la región inguinal y unas lesiones en el iris que se le conoce como el nódulo de Lynch, nódulos de Lynch. Bien, entonces esos son los factores de riesgo asociados. Si ustedes han visto, básicamente está en relación a problemas genéticos hereditarios. Bien, ahora, si ya tenemos los factores de riesgo, ¿cómo vamos a prevenir? No existe forma de prevenirlo porque al inicio decíamos que son hallazgos incidentales. Siempre estamos pensando en otras cosas, menos en un tumor de la glándula suprarrenal. Por eso que sí, es infrecuente. Hipertensión, estás pensando en riñón, estás pensando en el corazón, estás pensando en muchas cosas, menos en que podría haber un tumor en la glándula suprarrenal. Entonces, no existe una prevención primaria, pero sí una detección precoz. Pero para entender la detección precoz, tengo que tenerlo muy en claro los factores de riesgo que hemos conversado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Un control clínico de una hipertensión inexplicada. O sea, la presión no se explica el por qué. Tenemos que buscar estos tipos de tumores. Un estudio hormonal oportuno, un diagnóstico temprano o un estudio temprano en aquellas personas que tienen el antecedente familiar o que tienen estos síndromes. Hemos dicho, estos síndromes están asociados no solamente al cáncer de la glándula suprarrenal, sino a otros tipos de cánceres. Hay que educar a la población, por decir, para disminuir el factor de riesgo. El acceso a imágenes.
el acceso a tomografía. A veces somos muy simplistas. Vienes por un problema abdominal. Nada, te cayó mal la comida. Tómate esta pastilla y ya. No ahondamos más. Uno, porque no tenemos la costumbre de ampliar los estudios. Y el otro es también porque no contamos con los recursos. Tanto los recursos disponibles desde el punto de vista de equipamiento, como también los recursos económicos. Porque muchas veces se desea hacer estos exámenes, pero no hay los recursos con que pagarlo, ¿no? Entonces también esto es nuestra realidad que tenemos que tenerlo muy presente, ¿no? Entonces la calidad de las imágenes también son malas a veces, ¿no? No todos los equipos son buenos que nos permitan ver la glándula suprarrenal, ¿no? Hay que investigar si los signos persisten. Otra cosa, evitar en lo general, y debe ser una norma, la automedicación. Y eso es clásico, ¿no? Me subió la presión, tómate esto. Estoy mal del estómago, toma esto. Me duele el hueso, toma esto. Me duele la columna, toma esto. O voy a la botica, etcétera. Automedicación. Tenemos que evitar, en lo posible, hasta no tener un diagnóstico certero, un diagnóstico adecuado. Realizar chequeos periódicos es elemental. Recordar que la prevención comienza con la conciencia. Tenemos que tomar conciencia de lo que es esta enfermedad. Muy bien, vamos a continuar. Toma un poquito de aire y continuemos, porque el tema es un poquito medio tedioso, porque hablamos de función, quizás para todos ustedes son cosas muy raras, ¿no? Pero si lo vuelven a revisar, vamos a quedar con conceptos claros, sobre todo cuando enfocamos a la función de la glándula suprarrenal y lo que produce. Entonces, ¿qué signos y síntomas tenemos? Y ahí lo decimos al inicio, hay tumores funcionales y tumores no funcionales. Y si no son tumores funcionales, o sea, no producen estas hormonas, simplemente son hallazgos, están ahí, pues no va a haber síntomas, obviamente. Y puede haber, en general, por el crecimiento, puede haber un hecho que por compresión, puede haber un dolor lumbar en la espalda, puede haber un poquito de dolor en esta zona, un tipo de dolor medio vago, decimos nosotros. Puede haber una masa abdominal, una distensión abdominal, y puede ser un descremento incidental, por eso se llama incidentalomas, recuerden. Pero ¿qué pasa si son tumores funcionales? ¿Qué pasa si son tumores funcionales, ya sea benignos o malignos? O sea, funcionales, generan estas sustancias. Recuerden que las tres sustancias elementales es el cortisol, la aldosterona y las adrenalina y noradrenalina, ¿no? Entonces, estos van a identificar más o menos los tumores. Entonces, si nosotros tenemos problemas del cortisol, va a haber lo que se llama el síndrome de Cushing. Lo habrán escuchado ustedes muchas veces. ¿Qué es el síndrome de Cushing? Problemas con el cortisol. Incluso cuando uno se medica con corticoides por dolor óseo crónico, por cirugías crónicas de traumatología o por alguna enfermedad inmunológica que usan corticoides de altas dosis, han visto que se van engordando, nos crece la barriga, ¿no? Y le dicen el síndrome de Cushing, o dicen un aspecto cushinoide, se dice nosotros, un aspecto cushinoide. Entonces el Cushing no es más que una obesidad central, nos vemos panzones, ¿no? Es obesidad central. Y por medicación, por si acaso, es un Cushing secundario, así se le conoce. La cara se pone redonda, se pone llena, le decimos cara de luna llena. Obesidad, cara de luna llena. Puede haber diabetes, hipertensión, la piel se pone muy frágil y además influye en el estado de ánimo con la depresión. Recuerda que eso es el síndrome de Cushing por el exceso de cortisol. ¿Dónde se produce? Glándula suprarrenal. Miren qué interesante y cómo nos vamos ubicando. El otros tipos de tumores, el exceso de la aldosterona, no aquel que filtra en el riñón, que regula el equilibrio del líquido con el sodio potasio, controla la presión arterial, ese es la aldosterona. ¿Y qué produce? El síndrome de Cohn. ¿Cómo se manifiesta? Hipertensión persistente, porque obviamente hay retención de líquidos. Decimos que regula el sodio y el potasio. El potasio se pierde, va a haber hipocalemia, o sea, bajo de potasio en sangre, y conlleva, cuando hay bajo potasio o bajo sodio en este intercambio para la contracción del músculo, debilidad muscular. El músculo se pone débil. ¿Y qué pasa con el corazoncito? Taquicardia y arritmias. Arritmias. Entonces, esto es el síndrome de Cohn. Recordar, hipertensión persistente, bajo de potasio, debilidad muscular y las arritmias. Los signos y síntomas del feocromocitoma. Este tumor que genera la adrenalina y la noradrenalina. ¿Qué va a pasar? Crisis hipertensivas. Aumenta la presión. No se logra controlar la presión. ¿Qué pasa cuando aumenta la presión? Cefalea interna, duele la cabeza, duele la cabeza, un dolor intenso, que a veces dicen, parece que se me rompe la cabeza, ¿no? ¿Qué empieza? Sudoración profusa, hay un síndrome de desesperación, como que estás desesperado,
hay palpitaciones, hay taquicardia y hay ansiedad extrema. Sientes que te estás asfixiando, sientes como criollamente, algunos lo expresan, y dicen, siento que me voy a morir, ¿no? Siento que me voy a morir, porque todo como que perdemos el control. Entonces, miren que a grosso modo, los síntomas dependen del tipo de tumor y las funciones que tiene el tumor en relación a lo que produce: cortisol, aldosterona, adrenalina y noradrenalina. Qué interesante, ¿verdad? Que es mágico entender este tipo de función y obviamente de trastornos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para diagnosticarlos? Ya lo hemos dicho, son incidentalomas. Por tal motivo, tomografía. Tomografía contrastada, con contraste, resonancia magnética. Puede ser el PET scan o el PET CT y puede ser la gammagrafía, sobre todo en caso de los feocromocitomas. Otro de los exámenes que tenemos que hacer para el diagnóstico son los estudios hormonales, y esto tiene que ser en sangre y en orina. Imágenes, estudios en sangre y en orina. Estudios hormonales. En esto tenemos que estudiar qué sustancias. Obviamente, el colesterol, el cortisol, la aldosterona o renina se llama, las catecolaminas plasmáticas y urinarias, o sea, adrenalina, noradrenalina, y las metanefrinas. Son unos nombrecitos que obviamente va al laboratorio. Tenemos imágenes, tenemos estudio de laboratorio y ahora tenemos que ponerle nombre y apellidos. Y en esto es elemental una consideración. Solo se hace biopsias si se sospecha de metástasis. O sea, si en los estudios tengo tumores en otros órganos, voy a proceder a la biopsia. De lo contrario, no se debe hacer nunca en el feocromocitoma porque tiene un riesgo vital, un riesgo, digamos, incluso de mortalidad, como lo vamos a ver por la descompensación. Entonces, recordar eso, que los tumores de la glándula suprarrenal solamente se biopsian cuando pensamos en un tumor metastásico, sospecha de metástasis. Bien, entonces tenemos los resultados. Tenemos la biopsia, ¿no? O tenemos ya, digamos, una clasificación después de la extirpación, después de la cirugía. Y en eso, pues, básicamente los tumores que están en la corteza suprarrenal, histológicamente hablando, que no es el patólogo, es el adenoma cortical o el carcinoma adrenocortical. ¿Cuáles son los otros que están en la médula? El feocromocitoma y el paraganglioma. O sea, una cosa es la localización de los tumores y otra cosa es la función que tiene cada tumor. Y los metastásicos, ya lo hemos comentado, pueden ser pulmonar, puede ser renal, puede ser mamario y el melanoma. Bien, entonces, continuemos. Tenemos los estudios de imágenes de laboratorio, sospecha de, y viendo lo que se llaman los estadios clínicos. Siempre el estadio clínico, que es del 1 al 4, como en todos los cánceres, es importante para los tratamientos y también para el pronóstico. En este caso en particular, el tratamiento también va a depender del tipo de tumor. Bien. Los estadios básicamente son 1 al 4. Ya saben que en esta clasificación los tumores, estadio clínico 1 es cuando el tumor tiene menos de 5 menos o igual a 5 centímetros localizado. Cuando tiene el 2, cuando tiene más de 5 centímetros pero no tiene invasión. El 3, cuando ya invade localmente o hay compromiso de los ganglios. Y el 4, cuando ya hay metástasis. Bien, toda esta clasificación es muy importante tenerlo en consideración. La clasificación de los estadios. Recordar siempre que cuando hablamos de estadios es de dónde viene a dónde va. Es la extensión de la enfermedad. Y cuando hablamos de grados de malignidad, ustedes han escuchado 1, 2, 3. Siempre lo he dicho en todos los programas y espero que lo revisen. Nos referimos al grado de malignidad. ¿Cuán maligno es? Menos malo, moderadamente malo, muy malo o re malo, digamos así. Son los indiferenciados monoplásticos, se les conoce. Bueno, son términos. Continuemos. ¿Qué vamos a hacer? Ya la imagen nos dice que hay un tumor que me parece tal, los exámenes de laboratorio dicen tal cosa, pues tenemos que hacer el tratamiento. Y el tratamiento, tenemos la cirugía, que es el pilar fundamental. Es la resección de la glándula, se llama adrenalectomía. Se puede hacer por cirugía abierta, se puede hacer por laparoscopía, o se puede hacer también
por robot. Cualquiera de las técnicas digamos, es secundario, es importante solamente en el contexto de la ventaja de la técnica quirúrgica, pero en sí se tiene que extirpar. Y obviamente si pensamos en una lesión maligna, porque nos dice la imagen, entonces se tiene que hacer una cirugía oncológica radical. Recuerden que la radicalidad es el concepto básico de una cirugía para cáncer. Pero ojo, ojito. Cuando hablamos de cirugía, tenemos que corroborar o correlacionar con los resultados de los exámenes de laboratorio para ver frente a qué tumor estamos. ¿Por qué? Porque si vamos a operar y estamos pensando en un femocromocitoma, tenemos que hacer un tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico previo es usar lo que se le conoce como los bloqueadores alfa, beta, alfadores alfa o beta. ¿Cuál es la finalidad? El tratamiento con este fármaco, que es la fenoxibenzomina, un nombre medio rarito, ¿no? Este tratamiento es durante de 10 a 14 días. Decía, ¿cuál es la finalidad? Es controlar la presión arterial, por lo menos que se normalice a menos de 130/80, sentado obviamente el paciente, y por otro lado, mejorar la frecuencia cardíaca, digamos entre 60 a 70 latidos por minuto. Esto es antes de la cirugía. Y adicionalmente a eso, se tiene que usar lo que les conoce como los beta bloqueadores. Recordar, alfa bloqueadores, beta bloqueadores. Y los beta bloqueadores también se utilizan para controlar la taquicardia, o sea, que el corazón no esté funcionando muy aceleradamente, y esto se realiza entre 2 a 3 días previos a la cirugía. En conclusión, si pensamos en un feocromocitoma, pues lo que tenemos que hacer es hacer un tratamiento farmacológico aproximadamente desde 15 días antes para prepararlo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la adrenalina y no la adrenalina, hemos dicho que está en relación a la función cardíaca. ¿Qué otro tratamiento farmacológico podemos utilizar? Obviamente, si nosotros hemos hecho la resección de la glándula, tenemos que sustituir estas hormonas, terapia sustitutiva o terapia hormonal. Y en esto es elemental el tratamiento de por vida con, obviamente, el cortisol, que es la hidrocortisona, y también con la aldosterona. Tenemos que reemplazarlo. Tal igual como cuando hacemos en tiroides, que hemos hablado de cáncer de tiroides, que la función lo reemplazamos con los medicamentos. Miren qué interesante. ¿Qué pasa si tenemos un tumor que es, por decir, el carcinoma adrenocortical, ¿no? El carcinoma adrenocortical. Se puede dar el tratamiento farmacológico cuando no es operable, y en este caso se puede utilizar el mitotano. El mitotano, que es un medicamento que hace que la glándula se atrofie, la glándula se achique, en otras palabras, y ya no produzca estas sustancias y tampoco tenga la capacidad de poder invadir. Entonces es el tratamiento de elección para el carcinoma adrenocortical. Características importantes. ¿Qué otra alternativa tenemos ya en general como parte de un tratamiento de los tumores de la glándula suprarrenal? Obviamente la quimioterapia, hay un protocolo combinado en base a etopósito, doxorubicina, cisplatino y el mitotano. Entonces ya esto es un esquema que se utiliza muy bien, los quimioterapeutas lo utilizan perfectamente, y adicionalmente también tenemos alternativas como la inmunoterapia, las terapias dirigidas con los nuevos conceptos, pues con estos estudios moleculares, inhibidores, con estos ensayos clínicos que están avanzando, etcétera, etcétera. O sea, tenemos alternativas. Pero recordar que el pilar fundamental, cuando está localizado, es la cirugía. Si es feocromocitoma, previo tratamiento o bloqueo farmacológico, 15 días. Eso es lo que tiene que quedar en mente, porque muchas veces la desesperación de la familia es que están pidiendo que se opere de emergencia, sin entender que hay un manejo médico previo, como en otras enfermedades también, como le hemos dicho, un paciente tiene que estar en óptimas condiciones para ser sometido a un procedimiento quirúrgico. ¿Cuál es el pronóstico de vida? El pronóstico de vida básicamente está en relación al tipo de cáncer. Por decir, en el carcinoma suprarrenal, la supervivencia a 5 años, si estamos hablando de un estadio clínico 1 o 2, es alrededor del 50 al 70%. En un estadio clínico 3 es entre el 30 y el 40%. Y un estadio clínico 4, sea el metastásico, la sobrevida a 5 años es menos del
del 15%, a pesar de todos los tratamientos. Esto estamos hablando con tratamientos, con todos los esquemas que estamos utilizando o las alternativas que estamos utilizando. A eso se mide la sobrevida. Obviamente, si no hacemos nada, la sobrevida es mucho más caótica, digamos así. Pero en el febocromocitoma, generalmente el pronóstico es excelente si se detecta precozmente. Recuerden, precozmente. Por eso el espíritu del programa, detección precoz, prevención. Muy bien, ya hemos terminado con todas estas explicaciones. Espero que lo hayan captado en gran parte. Y si no, lo vuelven a revisar. Es un tema bastante tedioso. Es verdad que preparar el tema es un poquito complejo y tratar en lo posible de utilizar un lenguaje que llegue a ustedes también es un poquito complejo, pero ahí nos estamos adaptando. Gracias a Dios, un poquito ya que vamos teniendo un poquito más de experiencia en explicar estos temas, porque estos temas no son comunes, como lo hemos comentado previamente. Entonces, después de todo esto, ¿qué secuelas quedan? Obviamente que hay una insuficiencia suprarrenal porque la glándula o ya no existe o está deteriorada. Esto lleva a fatiga crónica, esto lleva a los trastornos metabólicos, hemos hablado del Cushing, enfermedad de Crohn, etcétera. La disfunción sexual porque también no hay las hormonas que predominaban en la glándula suprarrenal, ¿no? Y obviamente también se relacionan, sobre todo el cortisol en esta respuesta al estrés, etcétera, con la ansiedad, con depresión, miedo a las recaídas como en todas las enfermedades y alteración de la imagen corporal porque hemos visto que Cushing es pues que se engordan, la cara de luna llena, el color de la piel que es oscura, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. ¿Qué nos lleva a un diagnóstico tardío? Para no cansarlos a ustedes, obviamente nos lleva a un diagnóstico tardío que los síntomas son específicos, no lo pensamos en ello, no tenemos acceso a los estudios, no los solicitamos tampoco porque no los pensamos, porque tenemos baja sospecha clínica de que esto exista. Y aparte también no hay una cultura preventiva, ¿no? Recuerdo una vez como anécdota que fue una campaña médica, paréntesis por supuesto, hice los estudios de un niño y todo salió normal. Todo salió bien, entonces yo estaba contento, hablo con la mamá y le digo, señora, qué bien, su hijo no tiene nada, está perfecto. ¿Y saben qué fue la respuesta? Me dijo, por gusto he venido, he perdido mi tiempo, no tiene nada. Entonces, si tenemos un concepto como tal, definitivamente suena irresponsable, pero no vamos a avanzar mucho en cuanto a la prevención y al diagnóstico precoz. Como mensaje final, decirles pues que los tumores de la glándula suprarrenal nos enseñan algo profundo, ¿no? Lo pequeño también puede ser inmenso, es una pequeña glándula que nos da inmensos problemas, así como nos da inmensas, digamos, alternativas, cosas para vivir, ¿no? Para desempeñarse fisiológicamente hablando, también nos da grandes problemas. Siempre está invisible, ¿no? No se toma en cuenta ni se escucha, entonces lo invisible también puede doler, pero la esperanza siempre puede sanar. Así que nuevamente decirles a todos aquellos que no están solos, siempre estamos, que los acompañamos, siempre hay un compromiso de nosotros los profesionales y también siempre está la familia. Así que muchas gracias por estar con nosotros, siempre decirles que se suscriban, hagan sus comentarios, activen la campanita de notificaciones, por favor, denle like, que este equipo de este canal está muy contento y muy agradecido de ustedes. Así que nos vemos pronto, los invito para la próxima semana y chao, bendiciones, bye.